La vida está llena de giros inesperados, y justo cuando crees que conoces a la gente, el destino da la vuelta a las cartas, dejándote indefenso ante la despiadada verdad. Hoy te contaré una historia que te atravesará el alma. Me llamo Alina, tengo 25 años, pero empezaré por el principio. Me casé pronto, a los 17, mi marido es 2 años mayor que yo. Fue mi primer amor del instituto, al menos eso creía yo. Sí, me gustaba, incluso me apasionaba al principio, y luego se convirtió en un hábito. Mi marido me llevaba en brazos, me sacudía el polvo, me cuidaba cuando estaba embarazada, así que me mimaba. Un año después de casarnos nació mi hija, yo no iba a la escuela ni trabajaba, y mi marido estudiaba y trabajaba. Es cierto que el dinero escaseaba, mi marido empezaba a hacer carrera y yo era guapa y, por tanto, caprichosa. Aparte de cuidar del bebé, no hacía casi nada en casa. Lo hacía mi madre, y no le gustaba. Empecé a fastidiarme de todo, de la casa, de la familia y de mi marido. En total vivimos con él 5 años, y con esos años me sentí completamente fría con él, aunque el hecho de que no le quiero, me di cuenta después del nacimiento de mi hija. Durante todo este tiempo solo dejé que me amara. Entonces un día me miré en el espejo y me di cuenta de que mi marido no era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Empecé a soñar con un príncipe rico montado en un caballo blanco, que nos llevaría a mí y a mi hija a tierras lejanas, donde me ahogaría en lujos. Me imaginaba a mí misma como una dama rica. Por supuesto, mi marido no era alcohólico ni barquero. No éramos pobres, pero tampoco lujosos, y yo quería más, para mí y para mi hija. Y así esperé a mi príncipe, maldito sea. Conocí a Vites, 33 años, sus padres emigraron a Suiza, donde vive ahora. Habla bien ruso, tiene su propio negocio de turismo internacional, una cadena de sus propios hoteles para turistas. Al principio él y yo solo nos carteábamos a escondidas de mi marido, pero luego nos comunicamos a través de Skype. Yo era una madre cariñosa todo el tiempo, fingiendo ser una esposa cariñosa y tierna, a pesar de que el sexo con mi marido se había convertido en parte de mi necesidad doméstica. Al mismo tiempo soñaba con mi príncipe, del que ya me había enamorado sin memoria y con una nueva vida de lujo. Y entonces llegó ese día tan esperado. Vites iba a venir a Polonia y se pasaría por nuestra ciudad. Yo estaba en la luna. Lo único que me asustaba era la conversación que iba a tener con mi marido, porque él me quería. Vites llegó una semana después de comunicármelo. Le recibí en el aeropuerto con un precioso ramo de flores, luego fuimos al hotel donde alquiló una habitación en clase business. Después dimos un paseo por la ciudad y volvimos a la habitación del hotel, que fue donde ocurrió todo por primera vez entre él y yo. Me sentí como en un cuento de hadas. Pasé 2 días en su habitación, apagué el móvil y no pensaba en otra cosa que en mi felicidad. 2 días después, Vites me dijo que había terminado sus negocios en Polonia, que volvía a casa y que estaba dispuesto a llevarnos a mí y a mi hija con él. A mí como su novia. Acepté inmediatamente, había un momento crucial para hablar con mi marido. Cuando llegué a casa, mi marido me atacó, diciéndome dónde estaba y todo, que ya había llamado a todos los hospitales y morgues y que me iba a denunciar a la policía. Pero entonces le dije que le dejaba porque había conocido y me había enamorado de otro hombre. Le dije que me iba con él y que me llevaba a mi hija. Cayó de rodillas, lloró, me rogó que pensara, pero me pareció tan patético en ese momento. Le dije que no se humillara, que no se avergonzara y que aceptara todo como era. Lo único que tenía que hacer era dar su consentimiento por escrito para que su hija se fuera al extranjero. Me dijo que si yo lo decidía, podía irme, pero que no me daría a su hija. Hice un berrinche, le llamé perdedor, que por culpa de sus estúpidos celos y su resentimiento privaba a su hija de un futuro brillante. Entonces empecé a convencerle de que no estaba privando a su hija, que ella podía venir con él de vacaciones y él podía venir a visitarnos, incluso estábamos dispuestos a pagarle el viaje, que no iba a privar a mi hija de su propio padre. Hablarían por Skype al menos todos los días, pero mi marido era reacio.
Volví a Vites y se lo conté todo llorando. Vites se apresuró a consolarme y me sugirió que nos fuéramos, pero sin mi hija por ahora, que miráramos a nuestro alrededor, que viviéramos con él allí un par de meses o 3, y que volviéramos para solicitar el divorcio, y entonces encontraríamos la manera de recuperar a nuestra hija. Si es necesario, tirar el dinero a su marido, y si él no está de acuerdo, encontraremos otra manera de hacerlo sin su consentimiento. Ya ves, esto es Polonia, donde todo se compra y se vende, hasta las elecciones en el país. Sobornaremos a alguien, y se le privará de sus derechos paternos si nos pone trabas. En ese caso, no volverá a ver a su hija. Pensaremos en algo. Le dije que tenía que hacer las maletas. Se rió y dijo que solo se llevaría mis documentos, y que compraría todas las cosas que quisiera a mi llegada. Cosas viejas para que se las dejara aquí, junto con la antigua vida, a mi marido como recuerdo. Que las mirara y recordara a la mujer que perdió. Estas palabras me hicieron sentir por primera vez un remordimiento de conciencia, porque mi marido no era culpable de nada. Cuando volví a casa a por mis documentos, empecé a convencer de nuevo a mi marido para que dejara que mi hija se fuera conmigo. Le dije que millones de personas se conocen y se separan. Admití que sí, que estaba siendo mala con él. Incluso le pedí que me perdonara, pero que no debíamos privar a nuestra hija de una vida mejor por ofensas innecesarias. Pero no quiso escucharme. Empezó a hablar de nuevo de pensar, dijo que era un borrón y que estaba dispuesto a perdonármelo todo. Pero ya no me importaba. Le dije que volvería y que continuaríamos la conversación en el juzgado. Justo antes de irnos, Vites me dijo que teníamos que pasar por su hotel en Turquía de camino. Habían surgido algunos imprevistos, solo por un día, para solucionar algunos trámites, y desde allí volaríamos a Suiza, y al mismo tiempo nos relajaríamos. Me alegré. Cuando llegamos a Turquía, nos recibieron en el hotel y nos acompañaron a su habitación, que me dijo que era la suya. Trajeron champán y un desayuno ligero, pero él abrió una botella, sirvió copas y dijo, brindo por una nueva vida. Después del champán me desmayé, se me nublaron los ojos y me quedé dormida. Ese fue el final de mi cuento de hadas y el principio de una auténtica película de terror. Me desperté en una habitación sin ventanas, completamente desnuda en el suelo, sin mi teléfono ni mis documentos. Al cabo de un rato, entraron 3 tipos de nacionalidad eslava y me felicitaron por mi llegada. Empecé a gritar, a protestar, a llamar a Vites, y me dijeron que no conocían a ningún Vites y que ahora era de su propiedad. Entonces me golpearon y abusaron de mí. Esto duró 2 días, en los que me tuvieron en esta celda completamente desnudo, golpeándome, maltratándome, apuñalándome con alguna basura. Todavía tenía una mala percepción de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Al principio pensé que era solo una pesadilla. Y luego que había muerto y me había ido al infierno. Pero estaba equivocado. Solo era el purgatorio, y el verdadero infierno me esperaba más adelante. Unos tipos entraron y me llevaron a la ducha, me hicieron lavar, luego me arrojaron algo de ropa y me exigieron que me vistiera. Luego me llevaron a una habitación donde estaba sentado un hombre de unos 45-50 años de nacionalidad sureña y me informó de que a partir de ahora yo era carne, que mi vida estaba en sus manos y que a partir de ese día trabajaba para él. Me preguntó si tenía idea de para quién trabajaba. Más tarde supe que ese mismo Vites, o como se llamara, formaba parte de un grupo de correos que entregan chicas guapas para la prostitución, no solo de Polonia, sino también de Bielorrusia, Moldavia, Rusia, República Checa y otros países. Las atraen con el pretexto de un trabajo, una carrera artística o, como en mi caso, una vida nueva, hermosa y fácil. Y luego las venden en burdeles. Aunque hay bastante gente dispuesta a ir, no les interesan las drogadictas ni las chicas pasionales. Eligen a las limpias y guapas, y no les importan las casadas. Y así, cuando protesté diciendo que no me prostituiría, volvieron a pegarme. Y luego me pusieron fotos de mi hija en la cara y me dijeron que si me negaba a trabajar, si intentaba huir o suicidarme, había gente suya en mi ciudad,
conocían mi dirección. Me encontrarían y rehabilitarían a mi familia. Luego me obligaron a llamar a mi marido y decirle que había encontrado la felicidad, que tendría mis propios hijos, que ya no me interesaban ni él ni mi hija. De nuevo me recordaron a mi hija, preguntándome si realmente no la necesitaba. Hice lo que me dijeron. Mi marido me dijo que no volviera a llamar y que olvidara el número de una vez por todas. Al mismo tiempo, este tipo me dijo que si era inteligente, obediente y hacía un buen trabajo, me darían una buena prima. Lo que siguió fueron 6 meses de infierno. Me vendieron como ganado en el mercado, la intimidación, la humillación y las palizas se convirtieron en la norma. Varias veces me quedé embarazada, aborté y luego me esterilizaron a la fuerza y ahora ya no puedo tener hijos. La mayoría de mis clientes eran pervertidos, sádicos y cabrones, a veces incluso varios a la vez. Me dolía y me daba asco pensar en ello. Al cabo de 1 año y medio conseguí salir de aquello. Me llevó un cliente, mi compatriota, un hombre mayor, que dijo que me parecía mucho a su hija, y le conté mis desgracias. Me sugirió que huyera, pero le dije que no, que matarían a mi familia. A lo que él respondió convencido que amenazar a mi hija era solo una amenaza y un farol. Cuando una mujer abandona a su marido y a su hijo y se escapa con su amante, no es algo extraño para nadie, así que es poco probable que a alguien le importe un bledo, pero cuando hay violencia física contra un miembro de la familia, pueden salirse con la suya. ¿Y qué sentido tiene hacer algo con mi hija después de que se escape? Para colgarse otro problema, no se arriesgarán. En general, me persuadió, y consiguió engañarme y llevarme a la embajada. Y como me enteré en el acto, este hombre era un oficial de reserva de los servicios secretos ucranianos, y comenzó su carrera en el KGB soviético. Me devolvieron el pasaporte, tenía la cantidad normal de dinero que había ahorrado durante 1 año y medio, y regresé a Polonia. Pensé que era el final de mi pesadilla, pero no fue así. Había otras personas viviendo en la dirección donde solía vivir con mi familia. Me enteré de que mi marido me había dado por desaparecida, había pedido el divorcio, había vendido el piso y se había comprado uno nuevo, más grande y en una zona más prestigiosa. Se llevó a mi madre a su casa y se quedó con la custodia de mi hija. Me sometí a un tratamiento completo de rehabilitación, primero en una clínica y luego en un sanatorio. Los psicólogos trabajaban conmigo, tenía dinero y aprendí a ser peluquera. Se lo conté todo a la policía e incluso presenté una denuncia, pero me prometieron lánguidamente que la Interpol se ocuparía de ellos. Y entonces localicé a mi exmarido, nunca olvidaré aquel encuentro. Ni siquiera me saludó ni preguntó, sino que me preguntó qué quería de ellos. Nos sentamos en un café durante 3 horas, deliberadamente le conté todo, pero en sus ojos no vi ni una sombra de simpatía o piedad, sino solo frialdad y lástima. Mi marido me dijo que ni él ni mi hija me necesitaban, y que debía volver al panel, donde pertenecía. Le dije que quería ver a mi hija y que legalmente tenía derecho a hacerlo. Así que demándeme, me dijo riendo entre dientes, y sacó un montón de fotos de su bolsillo interior y las tiró sobre la mesa. Mi benefactor tenía razón, esos cabrones no tocaron a mi hija, pero enviaron fotos de mi marido a una dirección de correo electrónico en la que estoy con clientes. Mi marido me dijo que me las podía llevar de recuerdo, que él todavía las tiene y que en el juzgado, si intento luchar por mi hija, las enseñaría, también que las viera mi madre, que tiene una enfermedad del corazón, no puede sobrevivir a esto. Además, grabó toda nuestra conversación en el teléfono, donde derramé su alma, con la esperanza de perdón, comprensión y simpatía. Nunca había visto a mi marido así, siempre ha sido para mí un cuerpo blando, dispuesto a pasar por encima de sí mismo, a perdonar cualquier cosa. Pero aquí vi ante mí a un hombre completamente diferente, cruel, frío, que no ocultaba su lástima y odio hacia mí, a pesar de que una vez me había amado. Por supuesto, por una parte le comprendía, le había traicionado, pero había pagado el precio. Mi marido me dijo que no volviera a entrar en nuestra vida, o de lo contrario todo el mundo lo sabría, incluso mi hija. Le dijo que yo estaba muerta, que antes de mi traición era una esposa cariñosa y una madre solícita, que dejara que mi hija me recordara así.
mejor que piense en su madre como muerta que como la que traicionó a su familia, se fugó con su amante y se prostituyó, aunque esto último no fuera por voluntad propia. ¿Qué más da? Intenté hablar con mi madre, pero no encontré ni comprensión ni simpatía. Me dijo que no me atreviera a acercarme a la hija que abandonó y que no la convenciera de que no era así. Ahora ni siquiera sé qué hacer. A menudo pienso en todos los buenos momentos que pasamos con nuestra familia y con mi marido. Cómo era amable conmigo, pero yo no lo apreciaba. Y me pregunto si merece la pena luchar. Tengo muchas ganas de ver a mi hija, la echo mucho de menos, y a mi marido también. No juzgo su comportamiento y no espero que me perdone nunca, pero me quedé sola. ¿Qué hago ahora? Me arrepiento de todo. ¿Cuál es la conclusión? Actualmente trabajo como peluquera en un salón de alta gama. Divorciada. Mi única hija vive con su exmarido y yo estoy en el piso de mi difunta abuela. La madre también vive en casa de su exmarido y no tienen contacto conmigo. Tampoco me dejan ver a mi hija. Bueno amigos, ya os advertí que la historia sería espeluznante. ¿Verdad? No sé a vosotros, pero a mí me ha costado leerlo, por si os interesa. No sé si porque es una narración en nombre de una chica, de una mujer, o porque con cada nueva frase me daba cuenta de que, por desgracia, esta historia bien podría ser real. ¿Me entendéis, amigos, verdad? Pero por desgracia, esta es nuestra realidad y no tenemos otra. En cuanto al protagonista de esta historia, espero vuestros comentarios y seguro que una vez más, vuestra opinión es la misma que la mía. Sí, es una situación indignante.